Bien, vamos a hablar en este tema de las dificultades en el área de la escritura. Bueno, comenzamos. Vamos a ver en primer lugar el concepto de disgrafía. Lo primero que tenemos que ver es que se trataría de un trastorno de la escritura, obviamente. ¿Y a qué en concreto? ¿Qué es lo que va a afectar la escritura? Pues a la forma de la misma, de la escritura, y también al significado. Puede ser a uno o a otro o a ambos. ¿De acuerdo? Es decir, la caligrafía se va a ver alterada o también el significado. Va a ser difícil comprender el significado de la producción escrita. Además, el trastorno de disgrafía es un trastorno de tipo funcional, es decir, que no se puede observar una alteración del organismo, una alteración a nivel motor o a nivel sensorial, no hay ninguna alteración a nivel de la biología, en el plano biológico, a nivel del cuerpo. Solamente se manifiesta en el funcionamiento, a la hora de la conducta de escribir. Por tanto, por eso decimos que es un trastorno de tipo funcional, porque solo se manifiesta en el funcionamiento. Además, en este trastorno se suelen presentar dificultades en cuanto a la memoria, que no se es capaz de recordar la forma correcta de algunos grafemas, por ejemplo, ¿vale? O inclusive de las palabras como una unidad, como un todo. Se puede poner de manifiesto en cualquier tarea que requiera de la escritura, ya sea de dictado, escritura espontánea como una composición, e inclusive se puede apreciar en algunos casos en tareas que sean de copiado, a la hora de copiar. Para hablar de disgrafía tenemos que tener presente que estemos ante sujetos, ante alumnado que tengan una capacidad intelectual adecuada o promedio. Si estuviéramos en el caso de un síndrome de Down con un coeficiente intelectual más bajo, pues no hablaríamos de disgrafía, sino que posiblemente los problemas de la escritura se deberían a ese coeficiente intelectual o a esa discapacidad intelectual que posee. Por lo tanto, la disgrafía se da en alumnado que tenga un funcionamiento intelectual adecuado, también que hayan tenido una estimulación ambiental apropiada y que carezcan de trastornos neurológicos, que no tengan problemas de tipo cerebral, de tipo del sistema nervioso. Por supuesto, nada de problemas sensoriales, ¿vale? Porque si es por ceguera o por algún problema acústico, pues claro, el problema se deberá a esos trastornos sensoriales, por lo tanto no hablaremos de disgrafía. Entonces tampoco va a haber problemas sensoriales ni de tipo motor, es lo que hemos dicho antes, no hay una alteración biológica, es solo del funcionamiento, ¿vale? Los ojos están bien, los oídos están bien, el sistema nervioso está bien, a nivel muscular o motor también está bien, a nivel óseo, ¿vale? Y pese a todo eso, hay algo que hace que no funcione bien la escritura. Y tampoco habrá problemas afectivos, es decir, no se debe a una falta de motivación o de interés. Pese a que el niño tiene interés o pone de su parte, pero aún así comete errores, ¿de acuerdo? Tengamos claro esto. Bien, vamos a ver ahora los tipos de disgrafía. La primera de ellas sería la disgrafía superficial. Vamos a ver que en este tipo de disgrafía, la disgrafía superficial, va a haber un uso inadecuado de la vía léxica o directa o ruta léxica. En cambio, va a funcionar correctamente la vía fonológica, que también se denomina subléxica o indirecta. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, pues los problemas se van a manifestar en una incapacidad para no recuperar, o bien si recuperan lo harán con errores, para recordar o para traer a la producción escrita, evocar palabras que sean irregulares, va a cometer errores en las palabras irregulares. Recordemos, por ejemplo, son todas aquellas palabras que se pronuncian y se escriben de diferente manera, como por ejemplo en el idioma inglés o francés. También van a cometer errores en lo que serían las palabras homófonas, ¿vale? La palabra vaya con Y o vaya con ella tiene un significado diferente, pues ellos la van a confundir porque suenan igual. Esto es debido a que codifican el lenguaje, codifican las palabras por sus unidades más elementales, como son por ejemplo los fonemas.
Y por lo tanto, si hablamos de fonema, hablamos del sonido. Entonces, codifican la palabra y su significado según el sonido. Por lo tanto, vaya con Y y vaya con ella, suenan igual, las pueden confundir. ¿De acuerdo? También van a tener problemas en las palabras poligráficas. Las palabras poligráficas son las que dependen de la ortografía arbitraria, es decir, que dependen de las reglas de ortografía. Por ejemplo, la palabra visión. Visión es con V, pero podría ser con B si no se hubiera acordado de esta manera. Es decir, se escribe con V por un convencionalismo del lenguaje. Entonces, es una palabra que visión con B suena igual. Pero sin embargo no sería correcto. ¿Por qué? Porque se ha decidido que lo correcto sea escribir con V. Sin embargo, el alumnado que tiene este problema, este tipo de disgrafía, puede cometer errores con estas palabras, ¿vale? Porque suenan igual, aunque solo una sea la correcta. También se puede manifestar en el alumnado que tenga disgrafía superficial el error denominado regularidad. ¿Qué significa el error de regularidad? Pues como indica su nombre, consiste en convertir palabras irregulares, como hemos dicho, por ejemplo, del inglés, a palabras que sean de pronunciación regular. Es decir, un ejemplo lo tenemos aquí. La palabra book, libro en inglés, pues se pronuncia B-O-O-K y se pronuncia book. Bueno, pues ellos escribirían book, es decir, lo escribirían tal como se pronuncia, ¿vale? Esto es regularidad o regularizar esta palabra, convertirla como si fuera regular, es decir, como si se pronunciara igual que se escribe. Pues es un tipo de error porque no sería correcto, porque es una palabra irregular, se escribe de una manera y se lee de otra. También suelen escribir más lento, ¿por qué? Porque no trabajan con la palabra como un todo, ¿vale? Recordemos, lo ponemos aquí, que la vía léxica procesaba la palabra como un todo. Pero como esta vía hemos dicho que está mal, pues van escribiendo grafema a grafema, ¿vale? Traduciendo fonema a grafema, secuenciadamente, silabeando, ¿vale? Entonces, como van deletreando y silabeando, pues tardan más a escribir. Para escribir la palabra amigo, pues irán amigo, ¿vale? Irán escribiendo. No escriben amigo como un todo, ¿no? Sin percatarse, sin prestar atención a que se compone de elementos más básicos, ¿vale? Recordemos que la vía léxica, la ruta léxica o visual, era la de los lectores y escritores más veteranos, con mayor léxico, con mayor experiencia, ¿vale? Entonces, al no tener esta vía desarrollada, pues se basa mucho en la conversión grafema-fonema. Eso pasaría también a la hora de escribirlo. Van escribiendo pensando en los elementos más básicos, pues los grafemas de esa palabra, las sílabas y así, ¿vale? Pues, para escribir amigo, pues piensan en la A, luego la M con la I, mi, la G con la O, go, amigo, y así, ¿vale? En cambio, escribirían bien aquellas palabras que sean regulares porque usan la correspondencia grafema-fonema, que es la vía que ellos tienen bien, ¿vale? Son palabras que se escriben igual que se leen. Las palabras que son más familiares para ellos, que están más acostumbrados, obviamente, y aquellas que son más sencillas, que no tienen un significado complejo ni una estructura compleja. Muy bien, pasamos ahora al segundo tipo, que sería la disgrafía fonológica. En este caso, la ruta léxica es correcta, la de la palabra como un todo la tienen bien desarrollada, pero sin embargo cometerían errores en la ruta fonológica. Aquí la correspondencia entre grafema y fonema se va a ver perjudicada, alterada, ¿vale? Van a tener dificultades en el manejo de las reglas de conversión grafema-fonema, ¿vale? O también pueden tener un escaso desarrollo a nivel de maduración en cuanto a las competencias fonológicas, el adecuado manejo de los sonidos que componen el habla, ¿vale? ¿Qué tipo de errores se van a apreciar en este tipo de disgrafía? Bueno, pues vamos a ver los errores. Se van a manifestar o bien los errores tipo 1 o también se pueden manifestar errores tipo 2, etc. Ahora lo vamos a ir viendo uno por uno. Los errores tipo 1 consisten en sustituir unos grafemas por otros. Este sería el más frecuente.
pero también pueden omitir algunos, pueden faltar letras cuando escriben la palabra, pueden comerse grafemas o cambiarlos de posición, ¿vale? Cambiar abrigo, pues cambiar la R delante de la B, invertir el orden, o por ejemplo, romper o unir palabras, ¿vale? Por ejemplo, para escribir, pues, pueden escribir me llamo, escribirlo todo junto, como si fuera una sola palabra. En cambio, pueden romper otras. Tranquilamente, pues pueden escribir la palabra tranquila por un lado y mente por otro, ¿vale? Lo rompen. Otro tipo de error que se da en este tipo de disgrafía serían los errores tipo 2. ¿Vale? Los errores tipo 2 son errores contextuales. ¿Qué son los errores contextuales? Que varía en función del contexto, es decir, de por qué letras vaya acompañada. Para escribirlo correctamente depende de pues, las letras que lo acompañen. ¿Vale? Pues van a aparecer errores en los grafemas CH, che, ¿vale? Pues, por ejemplo, la palabra chaval no se escribe cabal, la H no es muda, sino que unida con la C tiene un sonido diferente, chaval. Pues igual sucede con que U, ¿vale? Pues queso no se lee cueso, sino que se lee queso, ¿no? Pues así, con U, con la L, con R, ¿vale? Carro no se lee carro, sino que se lee carro, y así sucesivamente con todos, ¿vale? Pueden omitir la L o la R, errores en confundirla o intercambiar la K de kilo con la C de casa, ¿vale? Cuando vayan seguidos por A. Errores en la G antes de I, antes de E o de I, ¿vale? Gerona, Ginebra, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues guerra, ¿vale? A veces va con guerra, pues lleva la U entre la G y la E. Guiso suena diferente que Ginebra. Cuando ponemos la U, guiso, suena, el sonido cambia, ¿vale? Entonces eso puede hacer que al confundirlo lo omitan también, cometan errores. También van a tener problemas en las pseudopalabras, esto es obvio. ¿Por qué? Porque si tienen un inadecuado uso del sistema de correspondencia grafema-fonema, porque tienen mal la ruta fonológica, ya lo hemos comentado, pues como las pseudopalabras a la fuerza tienen que leerse por la correspondencia grafema-fonema, ¿vale? Porque son palabras totalmente nuevas, totalmente inventadas y no las han podido aprender. Entonces no tienen más remedio que decodificarlas leyendo a través de la correspondencia entre el grafema y su correspondiente fonema. Y a la inversa, ¿no? Pues cometerán errores. Para copiar o si si hacemos un dictado de pseudopalabras, van a cometer errores seguramente. También van a cometer errores por inversión. Por ejemplo, pues confundir la M con la W o la M con la U, ¿vale? Son parecidas pero inversas, ¿de acuerdo? O también escritura en espejo. Pues bueno, esto lo tengo que hacer manual más bien. A ver si me sale. Pues, por ejemplo, a ver, porque con el ratón es un poco más difícil. Bueno, algo así, ¿no? Como escribiendo, ya sabéis el concepto, ¿no? Casa, bueno, vale, no se entiende muy bien, pero pues como escrita como si se viera reflejada en un espejo, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora con un tercer tipo de disgrafía, que es la disgrafía mixta, ¿vale? En las disgrafías evolutivas, que son las que estamos viendo en todo este tema, es decir, que son las que nos interesan porque son aquellas que aparecen durante el periodo de desarrollo, durante el periodo en el que el niño debería aprender a escribir y sin embargo tiene ese problema, ¿vale? Pues en las disgrafías evolutivas, pues no es extraño encontrar que el alumno pues tenga problemas en ambas rutas, ¿vale? Que tenga problemas tanto en la ruta fonológica como en la ruta léxica, ¿vale? Como dice aquí, alteraciones en el procesamiento fonológico y en el procesamiento léxico, ¿vale? No suele haber problemas a nivel semántico, es decir, pues los conceptos que hayan aprendido pues no tienen problemas para recordar los significados, Ya sabéis que
el sistema semántico era la memoria de los significados, la memoria de los conceptos, o almacén semántico. Sí que puede aparecer, y no es raro, pues problemas a nivel de atención, es decir, de prestar atención a la tarea, distraerse, se distrae, o también de memoria, de recordar correctamente la grafía de las palabras o algunos grafemas en concreto con los que tenga dificultades. También puede haber problemas en la automatización, es decir, mecanizar y escribir con mayor fluidez. Le cuesta más automatizar la escritura, mecanizarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué errores se suelen producir? Bueno, pues se van a dar errores en las palabras desconocidas, ¿vale? Porque como tienen problemas para la conversión grafema-fonema, ya que la ruta fonológica está alterada, pues van a tener problemas. Al igual que en las palabras complejas, y también en las palabras irregulares. ¿Por qué? Porque la ruta léxica también está alterada, ¿vale? Es difícil recordar la palabra como un todo. Ya sabéis que para leer las palabras en inglés y francés tiene que ser a través de la ruta léxica, pues para escribir pasa igual, ¿vale? Para escribir la palabra, como ya hemos visto, book, pues van a tener problemas porque no perciben o no procesan la palabra book como un todo, sino que la van a descomponer en elementos más sencillos, ¿vale? Bien, también, como hemos dicho, que tienen dificultades para la automatización, va a tener una escritura más lenta, menos fluida. Van a darse tanto errores tipo 1 y tipo 2, ¿vale? No lo explico porque ya lo hemos hecho hace un momento. También para las pseudopalabras, que es lo mismo que palabras desconocidas, porque para mí una palabra que nunca he visto es igual que si fuera una pseudopalabra, ¿vale? Porque no, es la primera vez que la veo y las pseudopalabras son inventadas, por lo tanto también es la primera vez que la veo, Por lo tanto, si se dan errores en una, se dan en otra. Y las inversiones y la escritura en espejo, que ya hemos comentado también, ¿vale? Por eso no me detengo aquí. En definitiva, la disgrafía mixta van a convivir errores tanto de la disgrafía superficial como de la disgrafía fonológica, ¿vale? Recordad que hay un paralelismo entre la dislexia y la disgrafía, en este tipo en lo que está alterado y en lo que no. Bien, continuamos ahora a un tipo de disgrafía que para muchos autores no se considera como tal una dificultad específica del aprendizaje, y es la disortografía. ¿En qué consiste la disortografía? En que hay errores en un manejo adecuado de las reglas de ortografía. ¿De acuerdo? En este caso, este problema se produce porque ha habido una enseñanza inadecuada o un aprendizaje insuficiente de las correctas reglas ortográficas. Pues, por ejemplo, escribir M antes de P y B, o R después de L, N, S, alrededor, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por eso decimos que para muchos autores no es una dificultad específica del aprendizaje, sino que es debido a una enseñanza inadecuada o que no ha llegado a aprender el niño por el motivo que sea, ambiental, etcétera, de estimulación o del motivo que sea, no ha llegado a aprender correctamente esas reglas ortográficas. ¿De acuerdo? Bien, pues esta sería la disortografía, que como indica su nombre, disortografía, hay un uso inadecuado de las reglas de ortografía. Muy bien. Una vez que hemos visto los distintos tipos de disgrafía, vamos a hablar ahora de otro tipo de dificultades que también se producen en el área de la producción escrita, y que bueno, pues que se van a poner de manifiesto pues a la hora de elaborar textos, a la hora de escribir párrafos, a la hora de expresar por escrito ideas o realizarlas ¿vale? Pues a lo mejor a petición de alguna tarea académica, ¿no? Pues realiza una composición sobre este tema, sobre tal, ¿vale? Pues también se van a manifestar dificultades a la hora de escribir en lo que sería la composición o las composiciones escritas. Vamos a clasificar las dificultades que pueden aparecer a la hora de llevar a cabo una composición escrita por parte de algunos alumnos en tres grandes tipos, en función de que se den en distintos momentos, ¿vale? Por ejemplo, a la hora de planificar lo que vas a escribir, o bien a la hora de pasar tu idea al papel, a las palabras, convertirlas a palabras, o bien después a revisar lo que vas escribiendo o lo que has escrito, ¿vale? En base a esos tres momentos distintos van a encontrarse o pueden encontrarse
diferentes dificultades, ¿vale? Vamos a empezar con el primer grupo de ellas. Dificultades en la planificación. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se pueden dar aquí? Pues que a lo mejor se planifican cada 5 o 6 palabras, es decir, pensar una frase y ponerla, luego pienso otra frase de otra cosa que quiero decir y la pongo y así, en lugar de partir de una idea más general, más global, ¿vale? Entonces luego el texto va a quedar como mensajes uno detrás de otro que a veces puede que no estén muy conectados, ¿vale? Si nos pide nuestro maestro o nuestra maestra en clase, pues escribe una composición acerca de qué has hecho durante las vacaciones de verano. Pues yo puedo pensar, fui a jugar con mis amigos, estuve en la piscina de mi tío, ¿vale? Pues voy pensando cada frase, pienso una frase, la escribo, pienso otra frase y así. Entonces, a nivel global, cuando acaba todo el texto, tiene un sentido menos unitario. En cambio, si yo pienso, pues voy a explicar primero lo que hice en el mes de julio, después el mes de agosto, lo voy a poner ordenado y voy a ir, entonces, pues luego o voy a explicar primero todo lo que he hecho fuera de casa y luego todas las cosas que he hecho dentro de casa, pues con mi hermano y tal. Entonces, si lo pensamos de manera global, ¿vale? Pues siempre el texto queda más organizado, queda más coherente. En cambio, si pienso una idea que se me ocurre, la pongo en papel, luego pienso otra idea que a lo mejor no tiene mucho que ver y la pongo, pues, ¿vale? Queda un texto más inconexo, ¿no? Pues eso es lo que sucede cuando nos planificamos cada 5 o 6 palabras, como de frase en frase, en lugar de planificar primero todo lo que vas a querer poner por escrito. Utilizan también el autodictado, este sería otro tipo de error. Esto hace que consuman más memoria. ¿Y esto qué problema tiene? Bueno, pues tiene un problema importante, porque si niños que tienen dificultades para escribir se van dictando ellos mismos lo que van escribiendo, les requiere más concentración y más recursos de memoria para hacer esa tarea, acordarse de lo que quieren ir poniendo, y entonces le queda menos memoria libre para otras tareas, como puede ser revisar o planificar con más anticipación, en lugar de frase a frase, pues planificar con más anticipación, ¿vale? Y pueden, al tener la memoria más ocupada, recordando pensando en las palabras que están escribiendo, evocando las palabras y la forma de las palabras que quieren ir escribiendo, pues le queda menos capacidad mental, pues para anticipar lo que quieren poner, para conectar unas ideas con otras. Esto, para que se entienda mejor esta idea, esto es lo mismo que un ordenador. Si un ordenador tiene poca memoria y abrimos muchos programas a la vez, empieza a funcionar más lento. En cambio, si cerramos algunos programas, pues al tener menos consumo de memoria, pues lo que estamos ejecutando va más rápido, va más fluido, ¿no? Pues aquí, si además de escribirse se van ellos mismos, los niños, autodictando, ¿vale? Pues mientras se están autodictando, le queda menos capacidad cognitiva, menos recursos mentales para ir, por ejemplo, revisando lo que escriben, o para ver si va concordando correctamente, o si hay algún error, o para anticipar lo que viene después en el texto, etc. Otro error también es que dediquen poco tiempo a planificar con respecto a la tarea total. Es decir, si dedican 10 minutos a escribir un texto, pues a lo mejor el tiempo que dedican a planificar sería muy pequeño, ¿vale? Con respecto a todo el tiempo que se dedica a la tarea total. Es como que de manera relativa, pues dedican a lo mejor 30 segundos a lo que quieren explicar. Cuando pues para un texto que a lo mejor les lleve 10 minutos, pues a lo mejor podrían pensarlo un poquito más, dedicar a lo mejor algún minuto, 1 minuto y medio para pensar todo lo que quieren explicar. Escribir, mejor dicho. Luego, otro error que pueden llevar a cabo es que vayan planificando al mismo tiempo que escriben. Entonces, claro, esto hace que, por un lado, el proceso de planificar y por otro lado, el de llevar a cabo la escritura, pues se puedan dificultar mutuamente. Es decir, hacer dos cosas a la vez al mismo tiempo, pues nos lleva a cometer más errores. Entonces puede hacer que ambos procesos se interfieran mutuamente. Mejor planificar primero y cuando ya lo tenemos claro, después escribir. Luego otro error, pues que realicen textos de corta extensión, cortos, como
bueno, pues como si no tuvieran muchas más ideas, como si no, como si se agotaran fácilmente el significado de lo que quieren escribir, y también textos poco elaborados, es decir, textos como superficiales, como mensajes sueltos, sin que haya una estructura organizada, un desarrollo a lo largo de todo el texto, ¿no? Sino como poco elaborado, un nivel de poca profundidad. Bien, pues vamos a pasar ahora a otro tipo de errores. Después de ver los errores en el proceso de planificación, vamos a ver ahora los errores en el proceso de traslación. ¿Qué significa traslación? Pues simplemente pues poner las palabras sobre el papel, poner negro sobre blanco, lo que es la escritura propiamente dicha. ¿Qué errores son los más frecuentes en esta fase de la escritura, de la composición escrita? Pues a lo mejor si se tiene poca automatización, porque ha habido poca práctica, poco tratamiento, pues se pueden cometer errores a la hora de escribir, en algunos grafemas, en algunas palabras, en la caligrafía, etc. ¿Vale? Luego, otra sería, pues, por ejemplo, que yo tener el hábito de escribir las ideas tal como me vienen a la cabeza, ¿vale? Sin mucha planificación, es decir, pues voy escribiendo tal como me viene, aunque no esté muy conectado, ¿vale? Escribo, me viene otra idea a la cabeza, lo escribo. Luego me surge otra idea, la voy poniendo, ¿vale? Sin más allá, ¿no? Sin pensar más. Entonces esto da lugar a una escritura pues menos elaborada, menos organizada, ¿vale? Está relacionado un poco con el anterior, con la falta de planificación. También hay niños que en este sentido pues pueden tener dificultades para construir frases a partir de palabras dadas. Por ejemplo, decimos, pues a partir de la palabra autobús, escribe una oración con esta palabra. Pues pueden tener problemas. También pueden tener problemas para ordenar las palabras dentro de una frase desordenada, ¿vale? Pues si le decimos el autobús de mi barrio es color naranja y le ponemos esas palabras desordenadas, pues primero naranja, después barrio, después mi, después autobús, ¿vale? Después de, pues, y le pedimos que lo ordene correctamente, también van a tener problemas, en este sentido. Bien, y ya por último, también se pueden encontrar dificultades en el área de la composición escrita, en la tarea de composición escrita, cuando llega el momento de revisar o de ir revisando lo que se va escribiendo. Pues hay niños que dedican poco tiempo a revisar, es decir, no se paran a revisar o no dedican una parte de la tarea a revisar lo que han escrito, las palabras, las oraciones, si están escritas correctamente, si el significado se entiende. También hay otro error que consiste en que cuando revisan se centran más en revisar los grafemas en particular, letras en particular o palabras en particular, y en la caligrafía, en la forma, más que en el significado. Es decir, se centran más en ver si la palabra está escrita correctamente, pero no prestan tanta atención a si el significado de la idea está bien expresada o es confusa. ¿Este párrafo se entiende bien lo que pone, lo que quiere decir, o no? ¿Tiene lógica o no? ¿Vale? Hay veces que no revisan y otras veces que cuando revisan es una revisión muy local, centrada en la forma de palabras concretas o de letras concretas, pero no a nivel semántico, no a nivel de ese párrafo o de ese enunciado completo. Suelen detectar estos niños con problemas en este área, detectan más fácilmente los errores en los textos de los compañeros que en los propios, ¿vale? Ven más los fallos en los errores de los otros que en los suyos. Luego, a la hora de comparar entre errores sintácticos y errores referenciales, detectan más fácilmente los errores sintácticos que los referenciales. Es decir, los errores sintácticos son los errores de concordancia, por ejemplo, entre género y número, ¿vale? Pues también de tiempo verbal. Por ejemplo, si dice los amigos juega y pone el verbo en singular, ¿vale? Pues ahí hay un error, porque el sujeto es plural, el verbo debería estar en plural. Los amigos juegan, ¿vale? Pues esos errores se suelen dar cuenta. En cambio, los que le cuesta más darse cuenta son los errores referenciales, ¿vale? Los errores referenciales son errores que tienen que ver
o que hablan de la relación entre distintas oraciones. En el mismo párrafo pues hay distintos enunciados, distintas oraciones. Pues a lo mejor hay una falta de conexión entre una oración y otra, o una falta de lógica entre lo que dices en una oración y lo que dices en la oración siguiente. Pues este tipo de errores se dan menos cuenta que los sintácticos, ¿vale? A la hora de detectar errores se dan cuenta antes de los sintácticos, por ejemplo los de concordancia que he explicado, que los referenciales, que los de conectar una oración con otra, ¿vale? De la relación entre unos enunciados y otros, o entre unos párrafos y otros, ¿vale? También un problema que puede manifestarse es el hecho de carecer de estrategias de supervisión y control, ¿vale? Estos son procesos metacognitivos. Todo lo que hable de estrategia para mejorar nuestro rendimiento son procesos metacognitivos. Siempre que hablamos de estrategias, pues de aprendizaje, estrategias de evaluación, de supervisión, de control, apelamos a los procesos metacognitivos, ¿vale? Pues carecer de esta estrategia significa que el niño no va supervisando su propio comportamiento, ni va controlando, pues lo que estoy poniendo era lo que yo quería decir, concuerda o no, se entiende, me he desviado del tema, ¿vale? No ponen en marcha estas estrategias, estos recursos metacognitivos. Bien, y luego otro error que puede pasar es que cuando revisan, ¿vale? Pues la mayoría del esfuerzo que dedican a revisar lo que han escrito o lo que van escribiendo sean correcciones más de tipo mecánico y sustituir unas palabras por otras, ¿vale? Porque creo que esa palabra no está bien, o porque esa palabra no es lo que no concuerda ahí, ¿vale? O porque en ese sentido son correcciones o revisiones más superficiales, más en cómo se manifiestan, en cómo se ha plasmado, ¿vale? el proceso de la escritura, y no tanto a nivel del significado, no tanto a nivel de la lógica o de la coherencia global del texto, ¿vale? Esto concuerda con los errores anteriores. Bueno, pues hasta aquí esta unidad en la que hemos hablado de los problemas de la escritura.